Si no me conocen, mi nombre es Jaciel Flores. Soy miembro de Quantum Hispano desde hace unos meses. Estuve inactivo un rato, pero aquí estoy de regreso. Un gusto a todos. El día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante, que es la visualización de criptografía basada en retículas. Y pues más que nada su representación. Y esto viene del tema de la criptografía basada en retículas o látices. ¿Y qué significa esto? Bueno, primero que nada, este tema empezó como parte de una estancia de investigación en el Centro de Investigación en Computación, a cargo de la doctora Gina Gallegos. Ella nos presentó estos temas tan interesantes. Ella es experta, es doctora en criptografía. Eh, y todos estos son mis colaboradores, o fueron mis colaboradores en ese tiempo. Fernando Valencia, Alfonso de Adviega, Miguel Pérez, que es un compañero de mi escuela. Todos los demás son de diferentes escuelas. La doctora Gina Gallegos es del TIC y su servidor de la SFEM de INPN. Bueno, esta fue parte de una estancia de investigación en la cual pues uno tenía que leer los libros y básicamente chutarse la parte matemática, como matemático yo, para tratar de darle un sentido y para ayudarles a entender a los no matemáticos, digamos a los computólogos, a entender cuál es el contenido sustancial del contenido matemático, precisamente. Y pues irnos por otras vertientes, quizá. Y por eso viene la palabra de visualización al principio. Esto va a ayudar muchísimo cuando en nuestros seminarios no podríamos como concebir sustancialmente lo que era una retícula, y pues se me ocurrió de alguna forma cómo podríamos ayudar a visualizar estas retículas, estos objetos matemáticos del mundo de la criptografía, del mundo matemático, y del mundo matemático al mundo geométrico, ¿no? Primero que nada, me gustaría continuar una pequeña introducción sobre la herramienta que también les voy a platicar, pero antes que nada me gustaría darles un poco de teoría o quizá contexto. ¿Qué significa esto de criptografía basada en retículas? Perdón. Me gustaría darles un poco de contexto. ¿Qué significa esto de criptografía basada en retículas? ¿Y qué es una retícula también? Bueno, pues la criptografía basada en retículas es un término genérico, digamos, para las construcciones de las primitivas criptográficas que involucran retículas, o en inglés llamadas látices. Lo van a encontrar mucho en inglés este término, látices. Y pues las construcciones basadas en látices, así me gusta llamarlas, son actualmente los candidatos más importantes en la criptografía postcuántica. A diferencia de los esquemas de clave pública más utilizados y conocidos, ¿cuáles son? El RSA, el Diffie-Hellman, o los criptosistemas o esquemas de cifrado de curva elíptica, los llamados ECC. Los pueden encontrar fácilmente. Estos esquemas, ya sea el RSA, Diffie-Hellman o los basados en curvas elípticas, son fácilmente atacables por una computadora cuántica. Algunos basados en látices pueden ser resistentes al ataque de computadoras clásicas y cuánticas. Además, muchas de esas construcciones basadas en látices se consideran seguras bajo ciertas hipótesis y bajo ciertos problemas bajo ciertas conjeturas que tenemos en la práctica. Bueno, ¿y esto de dónde viene? Recordemos que en el 94 Peter Shor desarrolló un algoritmo cuántico para la factorización de enteros y el problema del logaritmo discreto, conocido como el algoritmo de Shor. De hecho, una implementación la pueden encontrar en Qiskit por parte del mismo SIC, pero supongo que ha de haber más implementaciones de este algoritmo de Shor en diferentes lenguajes de programación. Este fue un gran hallazgo en el campo cuántico,
dado que hace prácticamente todas las construcciones criptográficas utilizadas actualmente, ya sean RSA o ECC, sean fácilmente pues rompibles, ¿no? Por una computadora cuántica. Dado que se cree que las computadoras cuánticas existirán físicamente, bueno, las supercomputadoras cuánticas hablando, a gran escala, estos esquemas de cifrado pues ya no serán útiles, o más bien en condiciones muy delicadas pues no serán confiables. Hace que nuestros datos encriptados sean comprometidos. No solamente los datos, sino también las conexiones. Por ejemplo, cuando ciframos una conexión de un punto a otro, ya sea por HTTP, utilizamos HTTPS, que es cifrado, ¿no? Para que un hacker no la pueda interceptar y cifrar, pues, los datos, ¿no? A mí me parece que es un tanto vital ver la importancia de estos nuevos esquemas de cifrado resistentes a ataques cuánticos. Estas nuevas construcciones pues también deberían ser eficientes y suficientemente seguras para utilizarlas en la práctica. Y pues en unos pocos años reemplazar a los actuales, como les comentaba, el RCA y el ICC. Uno de los más conocidos y el que ya actualmente pasó la tercera etapa del NIST, que es aquel, pues es una agencia de Estados Unidos que llamada Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos, ha anunciado buscar pues las mejores construcciones criptográficas resistentes a ataques cuánticos. Digamos, es la panacea en cuanto a criptografía. Y los que han actuado, bueno, ya actualmente ha pasado la tercera ronda, porque han por rondas, los que vayan pasando, los esquemas de cifrado que vayan pasando, y uno de ellos, basados en retículas o en látices, es el Entru, que es uno de los más interesantes. Bueno, continúo ahora con digamos, un repaso de la teoría. Voy a pasarme esto. Pues, ¿qué es una látice o una retícula? Visto desde el punto de vista matemático, una retícula, digamos, tienes varios puntos en el espacio que sean linealmente independientes, imaginemos. Para eso, pues, necesitamos álgebra lineal un poquito. Si tiene alguna duda, en serio me dicen, sin problema. Tenemos n vectores en un espacio m-dimensional. Sí, vamos a salirnos de las dimensiones habituales geométricas, pero puede empezar con R3. Tienes un conjunto de vectores linealmente independientes y una retícula simplemente es el conjunto de todas las combinaciones con coeficientes enteros, es decir, pues este conjunto. Una z base para una retícula es cualquier conjunto de vectores que generan ahí a la retícula. Le llamamos una z base, ¿no? Y pues la dimensión de la retícula es la cantidad de vectores que forman en la z base, ¿no? La cardinalidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Pregunta Edgar si las retículas son subespacios. Desde el punto de vista estricto, como lo vemos en subespacios vectoriales, necesitaríamos un campo, ¿no? Y en este caso no tenemos un campo, tenemos un anillo. Pueden hacerse ciertas analogías, pero no es un subespacio. Es, digamos, podríamos decir que es un subespacio discreto. Espero que haya respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Jesús. De nada. Y dada una retícula, pues vamos a tener su z base, un conjunto de, digamos, n vectores linealmente independientes. Se define su dominio fundamental que corresponde a esta z base. A veces se denota de esta forma, como un f de dominio fundamental. Junto con estos vectores, que es simplemente conjunto de todas las combinaciones lineales con elementos de la base, pero con los coeficientes ya no son enteros, sino son elementos del intervalo 0,1. Este ya no es un conjunto discreto, ya es un conjunto con volumen, ya es un conjunto continuo, y pues podemos definir así su volumen, ¿no? Como lo podemos hacer en teoría de la medida, y a veces se le denota como por det.
del dominio fundamental a este volumen del dominio fundamental. Esto tiene sentido porque cuando calculamos el volumen, esto al final, un dominio fundamental es simplemente paralelepípedo. ¿Y cómo encontramos el volumen o el área, si quieren verlo en varias dimensiones, de un paralelepípedo? Pues con el determinante. Es por eso que se nota pues como de... Pero entonces, en cualquier dimensión también funciona. Pues vamos a tener varios teoremas. Voy a irme un poquito rápido para no aburrirlos, pero quiero que vean cómo va la construcción como una cadenita. Pues dado cualquier elemento de la retícula y un elemento que no está en la retícula, pues tenemos que existe un elemento en el dominio fundamental, tales que forman una única combinación lineal, ¿no? Y a su vez podemos llenar todo el espacio con elementos del dominio fundamental y elementos de la retícula. Y así podemos cubrir a todo el espacio, ¿no? Y bueno, cuando empecé a tratar esos temas, a los compañeros computólogos les estaba pareciendo pues bastante complicado imaginarse. Yo les digo, pues n dimensiones, y pues ya hay muchos, pues quizá no se lo puedan imaginar, y pues es un poco imposible, pero pues en 3 dimensiones y en 2 dimensiones podemos visualizarlo. Y bueno, y aquí va la pregunta, ¿por qué visualizarlo? Porque así entendemos el problema subyacente de estos. Recordemos, ya sea en la criptografía clásica, para los que quizás son nuevos en el tema, en la criptografía clásica, el problema fundamental era el problema del logaritmo discreto, ya sea para el RCA o el curvas elípticas. Al final se trata del problema del logaritmo discreto, que es simplemente factorizar números grandes en números primos, ¿no? Encontrar los primos tales que se puedan factorizar estos números grandes, pero son números gigantescos. Computacionalmente esto es muy costoso. Y ese es el problema fundamental en la criptografía clásica. En esto, el problema fundamental es de un ende más geométrico y es por eso que cuesta mucho al principio pues cambiar de paradigma. Pues ya que tenemos esos problemas, empezamos a encontrar pues ciertas formas de acotar nuestro dominio fundamental a través de los elementos de la base, que simplemente esta desigualdad de Hadamard. De hecho, este nombre creo que les puede parecer bastante familiar por el operador de Hadamard en cuántica. Es simplemente una relación entre el determinante, o sea, el volumen del dominio fundamental de una retícula y los elementos de su base. Y pues encontramos resultados interesantes. Por ejemplo, que da una retícula de dimensión n, podemos decir que cada dominio fundamental tiene el mismo volumen. ¿Esto qué sentido tiene? Pues simplemente piensen en un paralelepípedo y si lo puedes aplastar, pues el área no cambia, simplemente cambió de forma, pero el área no cambia. Lo mismo con un elemento tridimensional, tienen un paralelepípedo y lo aplastan un poco, su volumen no cambia. Entonces, pues podemos decir que es un invariante en una retícula. Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo trabajar con las retículas, vistos como la base del generador de las columnas de la matriz. No sé, creo que me puedo saltar esta parte, pero si a los compañeros que ya hayan llevado álgebra lineal, recordemos, pues tenemos 3 vectores LI. Es fácil saber qué son LI. Y pues formamos una matriz de la siguiente forma, poniendo cada uno de los elementos como columnas, ¿no? Y aquí formamos otros vectores con los elementos de los anteriores, y vemos que ellos vuelven a ser nuevamente LI, es decir, estos vectores vuelven a ser elementos de la retícula porque son combinaciones lineales
con escalares enteros. Por ejemplo, aquí es una vez es B1, una vez B3, una vez B1 menos una vez B2, y así. Pero si pondría un medio, pues ya no sería elemento de retícula. Y los ponemos de la siguiente forma. Vemos que pues el determinante sigue siendo el mismo, porque son matrices congruentes, y pues así fácilmente se puede ver que el volumen es el mismo. Bueno, como ya les había platicado, es un cambio de paradigma en la criptografía clásica a criptografía postcuántica, ya que pues aquí los problemas tienen inspiración geométrica. Más bien, sí, tienen inspiración geométrica, pero en la práctica se pasan a otro lenguaje todavía un poquito más abstracto, que les voy a platicar un poquito después. Los dos problemas fundamentales que existen en la criptografía basada en retículas son el siguiente. El problema del vector más corto, o lo pueden encontrar como el problema del shortest vector problem. Encontrar un vector no nulo más corto en una retícula, es decir, encontrar un vector que minimiza la norma euclidiana. Ya sea la forma, pues puedes cambiar incluso de norma y ver qué vector es el más pequeño. Esto pues puede parecer casi trivial en dimensión 3, pero si tenemos dimensiones superiores, pues podemos tener incluso diferentes bases para una misma retícula. Y este problema, su complejidad computacional sube cuando la dimensión pues es superior, la dimensión del espacio. Imaginen dimensión 300. Con esas dimensiones pues muchas veces se trata. Ese es el problema más interesante porque es una generalización del problema anterior. ¿Por qué es la generalización del problema anterior? Porque pues aquí la diferencia es con el vector 0 y el problema del vector más cercano es dado un vector cualquiera, debes de encontrar un vector cercano dentro de la retícula que la distancia euclidiana se minimiza. Entonces es, digamos, un problema de ende geométrico computacionalmente difícil. De hecho es NP-hard y como les había comentado, dado que SVP es una generalización un poco más pequeña, NP-hard bajo, ¿no? De hecho, CVP está considerada como más compleja que SVP por eso mismo, de que es una generalización. Pues tenemos algunas variantes de estos mismos problemas por aproximaciones, pero digamos, siguen siendo problemas más particulares de los anteriores. Por ejemplo, encontrar una base más pequeña dentro de una retícula sigue siendo un problema que se puede resolver fácilmente si se resuelve los anteriores. Y el problema del vector más cercano, aproximadamente, ¿no? Encontrar, pues, esta relación a través de una constante K, ¿no? Y bueno, ya para continuar, existen algunas relaciones entre los elementos de la base de una retícula y su volumen. Por ejemplo, está el teorema de Hermite. Y pues podemos sacar algunas relaciones interesantes. De hecho, podemos encontrar una constante interesante aquí. Y quizá a muchos de ustedes pues les parezca algo pues extraño. Pues esta constante nos ayuda mucho a saber que las bases no se estiran o no se contraen mucho. Y esa constante misma que les presento aquí, lambda n, pues nos ayuda mucho para la seguridad. De hecho, es un parámetro de seguridad dentro de las retículas. Los valores exactos conocidos de esta constante pues son los siguientes. Bueno, aquí me faltó un 1. Y nuestros propósitos interesantes en la criptografía que estamos principalmente interesados es cuando esta constante es muy grande. De hecho, una constante dentro de estos dos, digamos, constantes, estos vienen de una forma probabilística de resolver los problemas. De hecho, la demostración es muy probabilística, pero a la vez muy geométrica. Haces a través de bolas y etcétera, ¿no?
bueno, lo demás es un contenido un poquito más matemático, pero me gustaría como que lo, pues quizá que son concepciones bastante bonitas. Por ejemplo, para empezar a resolver este problema, pues requieres de una teoría un poquito más grande, ¿no? Empezamos a definir algunos objetos matemáticos como una región de Minkowski, que debe ser compacta, es decir, que sea cerrado y acotado, que sea convexa y que sea simétrica. La última parte es muy importante. Y pues podemos sacar unos resultados interesantes, como el teorema de Minkowski. Sea lambda una retícula de dimensión n y sea una región dentro cuyo volumen satisface la siguiente relación, ¿no? También podemos sacar el volumen de esta región a través de teoría de la medida. Si satisface la siguiente relación, entonces existe un vector no nulo dentro de la retícula a través de esta región. Como les había comentado, estos problemas se resuelven de manera probabilística y podemos sacar algunas relaciones, no tanto geométricas, vienen de inspiración geométrica, pero resueltas a través de la probabilidad. Pues empezamos a sacar bolas grandes dentro de la retícula y queremos ver qué vectores dentro de la retícula caen en esta bola, ¿no? Podemos sacar algunos resultados interesantes. Y lo importante de esto, más allá de las relaciones matemáticas que podemos encontrar, es que dada una bola central, el origen muy grande, que es una bola, simplemente véanlo como una esfera, lo de adentro de una esfera, el número de puntos dentro de una retícula en la bola es aproximadamente igual al volumen de la bola dividido entre el dominio fundamental. Es por eso que les presenté algunos de los conceptos anteriormente mostrados. Y pues ya encontramos la relación entre la bola centrada en el origen y el dominio fundamental, ¿no? Y dada esta heurística gaussiana, que es básicamente una probabilidad de encontrar estos vectores dentro de una región, podemos encontrar cuál es la longitud de este vector más corto con esta simple relación. Y pues así ya sabiendo la longitud de este vector más corto, pues podemos saber pues cuánto mide, ¿no? Y buscar un vector dentro de esta retícula. Para terminar, en la parte matemática, la construcción del algoritmo de Babay. Esto ya es un poquito más allá de cómo se empieza a resolver este problema matemático, ya de una forma práctica, no tanto matemática, sino una forma práctica. El algoritmo de Babay nos ayuda junto con un algoritmo que viene después, que es el algoritmo LLL. ¿Cómo sabemos que son seguras estas construcciones? Pues si las intentamos resolver y si son difíciles, pues podemos garantizar muchas veces su seguridad. El algoritmo de Babay nos dice cómo acercarnos al vector más corto o al vector más cercano dentro de una retícula a través de su dominio fundamental. La construcción del algoritmo es muy geométrica. Desde aquí se puede ver, empezamos con vectores que sean ortogonales y ortonormales. Y nos empezamos a fijar dentro de los escalares que nos van saliendo de este algoritmo, de esta forma de proceder a encontrar vectores cortos. Y pues vamos revisando los teoremas anteriores y nos fijamos ahora en unas constantes que nos salen para resolver este problema, ¿no? Y más allá de esto, ¿cómo se ve geométricamente? El algoritmo de Babay, pues tenemos diferentes bases. ¿Cuál es una retícula? Pues precisamente esos puntos en el espacio, solamente que se extienden al infinito. De hecho, si ustedes traducen la palabra lattice en inglés, les va a salir como red. Porque sí, es como una red. Son estos puntos precisamente generados por una base, que en este caso son estos elementos de la base. ¿Y qué es el dominio fundamental? Pues este paralelepípedo, ¿no? Este romboide, generado por estos dos elementos base. Y pues desde aquí podemos encontrar este vector dentro de la retícula, ¿no?
aquí nos está diciendo que el vértice f más b, o sea, este que está aquí, está más cerca de w, ¿no? Entonces, dado un vector cualesquiera en el espacio, queremos encontrar un vector más corto, o el vector que está más cercano, perdón, a este vector w, pero dentro de la retícula. Hagan de cuenta que no te puedes mover en todo el espacio, solamente te puedes mover bajo ciertas posiciones. Es como si fuera el ajedrez, no te puedes mover en las blancas o no te puedes mover en las negras. En este caso, es en un espacio más, pues por así decirlo, discreto. No puedes dar pasos de un medio, debes dar pasos a fuerzas constantes, ¿no? Y bueno, esta es una forma de cómo aproximar hacia un vector en la retícula y dado un vector cualquiera, a través de la retícula, encontrar la distancia más corta, ¿no? Se dan cuenta, aquí la complejidad no es mucha, pero cuando la dimensión sube, de hecho, si recuerdan algunos que hayan llevado álgebra lineal a hacer el procedimiento Gram-Schmidt, es bastante costoso cuando ya la dimensión es muy grande. Pues esto es similar al proceso de ortogonalización Gram-Schmidt, pero de forma discreta. No puedes elegir constantes cualquiera. Si podría resumirlo, es encontrar Gram-Schmidt a través de coeficientes enteros. Y eso es precisamente lo que hace el algoritmo LLL. ¿Y qué significa LLL? Es de su inventor, Lenstra Lobatov, que fue un matemático que a través de una construcción muy parecida a lo que hace Gram-Schmidt, pues resuelve este problema bajo ciertas condiciones, ¿no? Lo resuelve mejor o peor bajo ciertas condiciones. Y esta es otra condición que empieza a ayudar, le llamamos la condición de Lobatov. Y a esto es a lo que quería llegar. Todo este embrollo matemático nos arroja a decir que existe un algoritmo en tiempo polinómico que encuentra las bases para la lattice que te satisfaja tanto la condición de Lobatov y podemos encontrar esas bases. Básicamente es encontrar bases pequeñas, encontrando bases pequeñas, resuelve los dos problemas, el problema del vector más corto y el problema del vector más cercano. Y ahora, yo sé que puede que los haya abrumado, quizá algunas cosas de álgebra lineal puede que no sean familiares, pero pues no se sientan preocupados, porque incluso allá donde estaba con los computólogos igual me dijeron eso, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo no me acuerdo, hace mucho que lo vi, y me preocupé un poco, porque estos temas eran muy interesantes, eran pues, yo quería como hacer dibujitos, pero incluso hacer dibujos me costaba mucho, y lo que se me ocurrió fue hacer una herramienta que nos ayudara a todos, ¿no? Pero ya después el proyecto creció y algunos empezaron a involucrar. Y primero, ¿de qué se trata esta herramienta? Pues es un software que emplea el motor de animación llamado Manim y PyOpenGL. Y es una plataforma interoperable con Python que permite reunir OpenGL con otras APIs y su uso permitirá visualizar de manera gráfica estas retículas y poder mostrar su contenido sustancial. Si pueden ver, aquí está una retícula, pero queremos ir más a fondo, ¿no? El estado del arte. El estado del arte, pues, ¿qué herramientas eran similares a lo que quería hacer? Pues estaba Maple, con la función interrelations LLL, matemática con la función lattice reduce, encontré otra que se llamaba ARIGP con la función QFLL, y Magma con las funciones LL y LLgram. Pero todas ellas, pues simplemente era como una calculadora. Metes números y te arroja números, pero sigue sin darte una visualización. Y para entender los problemas, pues, que vienen de un ende más geométrico, pues ayuda mucho la visualización. Y encontré esto en CryptoTool. CryptoTool 2.
Lattice Based Cryptography, pero ella se limita mucho porque solamente trabaja en dimensión 2. Querer ir un poco más allá, por eso necesité la ayuda de un compañero que me ayudó muchísimo. Esta herramienta de visualización no solamente se quedó limitada a dimensión 3, este compañero hacía visualizaciones en dimensión 4 y en dimensión 5, y dije, pues qué mejor. Y pues este fue el estado del arte que había, y pues nos aventamos a ver qué podría salir. Nuevamente, saliendo con la conjetura de intratabilidad, estos dos problemas fundamentales y difíciles dentro de las retículas son la base de su seguridad de estos esquemas de cifrado. La reducción de una retícula es el nombre problema o del problema práctico a resolver SVP y CVP, que es el vector más corto y el vector más cercano. Al final se reduce en encontrar bases o z bases razonablemente cortas y mejores dentro de la retícula. ¿Cómo se desarrolló esta herramienta? Para implementar incluso el algoritmo LLL, genera una gráfica, una base en el espacio euclidiano, hecha para muchos quizá lo conozcan, es un paquete que se llama NumPy, y pues puedes utilizar vectores de manera más intuitiva. Y lo construimos de la siguiente forma, ¿no? A través de estos módulos que ya estaban hechos en Manim, llama animación, Pay, Transform, utilizamos la cámara, escenas, objetos matemáticos nuevos en Python, que los fuimos construyendo, pero era algo bastante simple de hacer. El código se los voy a mostrar un poquito más al rato. Y para 4 y 5 dimensiones utilizamos pues nuestros propios objetos, porque NumPy, no digo que nos limitaba, pero el compañero que sabía hacerlo no sabía NumPy, o dijo, pues yo me puedo aventar mis propios objetos matemáticos, y les llamó racionales, vectores, matrices y tarugos. Los tarugos son algo muy bonito, es una construcción muy fácil de hacer rectángulos, y su generalización en 3 dimensiones, que sería como una caja, y su construcción en 4 dimensiones, que sería una caja de 4 dimensiones, y así siguen, pero a través de simplemente algunos números, ¿no? Que son los vértices. Y el desarrollo de esta herramienta se compone de bloques unidos unidos a través de una GUI. Uno podía elegir entre 2 y 3 dimensiones, y podías decantar a la dimensión 4 y 5. Las primeras 2 hechas en Manim y las otras 2 hechas en PyOpenGL. Y al final te mostraba ya sea una gráfica en video o una gráfica en vivo con PyOpenGL. Y pues así era el flujo, ¿no? Uno introducía las z bases que les mostré, o de la teoría que les mostré al inicio, se las introducías a la GUI, ya sea se iba a Manim o a PyOpenGL, y te enviaba estas gráficas, ¿no? Incluso tenías dentro de nuestro script la posibilidad de hacer el algoritmo LLL a la lattice resultada. Y pues hicimos pruebas. La tabla aquí se ve muy pequeña, no debería estar así. De las pruebas y los vectores que utilizamos, vectores aleatorios, y los resultados con el algoritmo LLL. Y pues bueno, ya para las gráficas que nos salió, esta es una llamada retícula degenerada, que es en un espacio de más dimensiones, tienes una retícula de una dimensión menor, en un espacio de dimensión igual a la dimensión de la retícula, que en ese espacio los dos son planos. Es una retícula no degenerada, ¿no? Aquí su base es este único vector. Aquí las bases son estos dos vectores, y al aplicarle el algoritmo LLL, en la animación se puede ver cómo este vector se transforma acá y este vector se transforma acá. Y estos son vectores más cercanos, pero inicialmente son estos, ¿no? El 12,3 y el 4,7. Perdón, era al revés. Iniciamos con estos y nos fuimos a estos.
En dimensión 3 tenemos una retícula degenerada, una retícula de dimensión 1 en un espacio de dimensión 3, que es simplemente una línea, ¿no? Una línea con puntos discretos, que se extiende al infinito. Una retícula de dimensión degenerada también, en un espacio de dimensión 3, una retícula de dimensión 2, pues tienen como un plano lleno de puntitos, una reja llena de puntitos, y formada por estos dos vectores base que generan a todo el plano de puntitos. Y aquí, pues, una retícula en 3 dimensiones, no degenerada, es decir, en un espacio de dimensión 3, llenamos todo el espacio de puntitos, y pues esos 3 vectores son sus bases, ¿no? Ahí, yo creo que por la perspectiva se parecen que están en un mismo plano, pero no lo están. Y pues aquí tenemos el dominio fundamental en dimensión 2 y en dimensión 3, ¿no? Que es un paralelepípedo, un rombo y un paralelepípedo, ¿no? En dimensión 4, pues esta gráfica parece dimensión 3, pero debido a la perspectiva, tienes que rotar un objeto de dimensión 4 en un espacio de dimensión 3 y después en un espacio de dimensión 2 para que se pueda ver, ¿no? Porque en sí mismo no podemos ver un espacio de dimensión 4, sino a través de sus rotaciones. Lo mismo un espacio de dimensión 5, este compañero le gustan mucho las visualizaciones, es muy bueno con ello, y esta es una retícula pentadimensional, formado por estas bases, que son las bases, unas bases que nos permitieron no deformar tanto el espacio y que se viera mejor, y con estas bases pequeñas, ¿no? Pero si se dan cuenta, estos vectores forman parte de esta retícula que se rota en el espacio. En un espacio de dimensiones superiores tenemos muchas más rotaciones y es por eso que parece que como que se aplastan y se entremezclan, pero es un mismo objeto rotado en una dimensión 5. Y cuando le aplicamos el algoritmo LLL a estos vectores, pues encontramos que los resultados obtenidos eran los mismos que en matemática con su herramienta, y pues eso nos permite comparar las herramientas existentes con esta herramienta nueva. Pues tenemos en trabajo futuro mejorar la GUI, porque si la descargan y la ejecutan, pues tiene ahí un poquito de bugs, pero cuando las retículas pues crecen en el número de elementos, pues también es un poquito lento, ¿no? Y como un trabajo futuro también tenemos implementar el algoritmo BKZ, que es una mejora incluso del algoritmo LL, en dimensión 4 y 5, ¿no? Porque no nada más lo aplicamos a dimensión 2 y 3. Y esta es la bibliografía que pueden encontrar. El que más me gusta es este de Jeffrey Hofstein y Gil Pfeffer, que son precisamente los creadores del Entropy, el esquema de cifrado basado en látices, el cual, pues ya, como les había comentado, pasó la tercera ronda del NIST y es posiblemente uno de los que participen o que sean los realmente que se queden como un estándar en la criptografía postcuántica. Y pues eso es todo. Esos son los datos de mis colaboradores, de nuestra, pues la que nos dirigió todo el proyecto, la que nos dirigió pues también esos temas, Gina Gallegos, y este es el compañero que les comento, ¿no? Que se avienta cosas súper locas en dimensión 5, dimensión... Me acuerdo que hizo el seno en dimensión 8 a través de proyecciones. Y bueno, esos son nuestros datos de contacto y creo que de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, pues me pueden decir. Yo no tengo ninguna duda, yo simplemente te quiero felicitar porque creo que hay un paradigma que hay que romper y es que las matemáticas abstractas no son útiles para la sociedad y no las podemos aplicar directamente, y con este trabajo estás demostrando que sí lo podemos hacer. Muchas felicidades. Gracias.
En el chat tenemos pregunta. ¿Las retículas serían como los grids del método de elementos finitos? Sí, es algo muy parecido. Sí, es algo bastante elemental, por así decirlo, de manera geométrica. Y pues debido a su simpleza también es fácil de manejarlo, ¿no? Porque son elementos muy, pues lineales. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Y Rodrigo dice, comentario, después de ver las visualizaciones, queda súper clara la importancia de tu trabajo. Y felicidades. Ok.